Bueno, quiero agradecerles en primer lugar toda la participación tan activa que hemos tenido en el curso taller. La verdad ha sido para nosotros, y en especial para mí como profesor, ha sido también muy interesante ver todas las perspectivas y todos los enfoques de trabajo que se tienen de parte de cada uno de los participantes. Eh, Quiero agradecer de parte de la Unión Iberoamericana de Municipalistas la confianza en nuestra formación y estamos a la espera de poder terminarla y poder valorar una siguiente edición para para el siguiente año que se acerca, ¿no? Yo quiero presentarles a Josefina López Galeano. Josefina es la profesora del módulo 2. Ella es experta europea en temas de planificación urbana. Lleva trabajando 18 años en la programación de políticas urbanas europeas y en el diseño evaluación de proyectos a nivel de Europa. Ha trabajado en la dirección de política regional de la Comunidad Europea. Ha trabajado en Inglaterra, Alemania, Italia y España, y es experta europea para el Ministerio croata, ¿no? Rumano. Y rumano, croata y rumano, disculpa. Bueno, ella le va a brindar la dinámica de la conferencia. Ella va a hacer un pequeño repaso, una pequeña introducción a todo el módulo que ha dictado, ¿vale? Y tenemos un amplio espacio de preguntas y respuestas de parte de ustedes en cuanto a las temáticas tratadas en el módulo, ¿no? La idea es, yo indicaré, una vez que termine Josefina, yo indicaré una ronda de preguntas, de 5 preguntas, ¿no? Ustedes las escribirán en el chat, no se activará el sonido porque somos un grupo grande y a veces se puede mezclar por ahí sonidos y pueden interferir a la conferencia. Por tanto, las preguntas las vamos a realizar en el chat. Van a ser primero 5 preguntas. Las primeras 5 preguntas paramos. Yo daré la indicación para parar las preguntas. Josefina responderá y después nuevamente abriremos la ronda, ¿no? Esperamos terminar dentro de una hora exacta. Y bueno, cualquier cosa pueden plantear también, cualquier problema que tengan, la pueden plantear en el chat de la plataforma, ¿no? Con ustedes les paso a Josefina y bueno, y muchas gracias y espero que les guste esta conferencia. Hola, buenas noches. Como hemos empezado un pelín, bueno, hemos empezado justo a nuestra hora, pero tenemos más gente que puede participar también con la ronda de preguntas. Yo voy a intentar ser muy corta en cuanto a la exposición porque es verdad que es simplemente un repaso de lo que aparece ya en las elecciones y esa información ya la tenéis, con lo cual creo que es mucho más importante que dejemos espacio para las dudas que podáis tener, ¿vale? Es un fastidio que no os pueda ver, que vosotros ya me gustaría veros, pero bueno, me gustaría verificar que se escucha bien. Sí. Sí, se escucha bien, ¿no? Vale, perfecto. Nosotros hemos dividido el módulo que yo he coordinado en 3 ámbitos fundamentales, porque aquí de lo que se trataba fundamentalmente el taller es que fuese útil para vosotros en el sentido de que os brindase la información básica a nivel de la Comisión Europea dentro de lo que es el nuevo periodo de programación, por una parte, os diese las claves de de la institución que ya se había hecho por parte de José, pero sobre cuáles son los programas a los que, sobre todo desde Latinoamérica, se pueden beneficiar, trabajar desde la perspectiva del proyecto, de la gestión del ciclo de proyecto y del enfoque integrado, que es muy importante para hacer proyectos que tengan éxito, que realmente sean financiados a nivel de la Unión Europea. Y un tercer aspecto, la lección 3, es más práctica. En realidad, con la lección 3 lo que me gustaría que pudiésemos conseguir es que partiendo de la información que cogéis de la lección 1 y la lección 2, y con la información más, digamos, práctica en cuanto a implementación directa de idea de proyecto, el definir ese proyecto de una manera básica en principio, porque necesitaría muchos más días y meses el poder hacerlo de una manera más completa, pero por lo menos tener esa idea de proyecto para que en la medida de lo posible sea la base
sobre la que vosotros podáis construir en el futuro un proyecto para la Unión Europea y podáis presentaros. Espero que a partir del principio del año que viene van a empezar a salir las convocatorias, entonces que podáis presentaros. Ya hay algunas de las convocatorias, sobre todo relacionadas con los programas que son, digamos, de naturaleza europea, que son para países europeos, pero que están abiertos a terceros países, como es el caso de Erasmus, por ejemplo, del Horizonte 2020, en el que ya quizás alguno de vosotros tengáis alguna experiencia, porque es el segundo año que se implementan, pero los que están relacionados específicamente con Latinoamérica saldrán sobre todo a partir del año que viene dentro de lo que es el instrumento de cooperación al desarrollo. ¿De acuerdo? Bueno, pues dentro de las subvenciones hemos repasado un poco cuáles son las características fundamentales de la Estrategia 2020. El presupuesto de la Comisión Europea, de la Unión Europea, se gestiona por periodos de programación, por eso por periodos de 6 años, en los que se establecen una serie de objetivos, que en este caso son 11, como comentábamos en la primera lección, en torno al paraguas, digamos, de la Estrategia 2020. Por una parte tiene los objetivos que pretende conseguir con indicadores bastante precisos en cuanto que nos permiten evaluar si se han conseguido, si ha sido exitosa la implementación de la Estrategia 2020, lo tendremos que evaluar al final del periodo de programación, si finalmente se han conseguido los objetivos que se preveían. Y por otra parte, por el presupuesto adjunto, ¿no?, que lleva la Estrategia 2020 para para los países europeos y para lo que llamamos terceros países, tanto desde la perspectiva de los países en adhesión, que en este caso pues ha sido el caso de todos los países países del este de Europa en el 2004 y después de alguno de ellos, como es el caso de Bulgaria y Rumanía, en el 2007, y los que están en preadhesión, pues como Croacia, que hace poco tiempo que ha entrado, y algunos más, como Albania, bueno, otro tipo de... perdón, Eslovenia es la que ha entrado. Entonces, se daba una visión general de la Estrategia 2020 para que sepamos cuáles son los principios fundamentales que siempre a la hora de plantear una propuesta tenemos que tener en mente. ¿Qué es lo que está buscando la Unión Europea? Además de lo específico que nos plantea el programa específico, tenemos que entender qué es la Estrategia 2020 y cuáles son los objetivos principales. Dentro de este ámbito se establece el presupuesto, que es el marco financiero plurianual, y me he centrado un poquito al final de la lección en lo que son el tema de la cooperación, la ayuda exterior, ¿no? Que como comentábamos, hay distintos instrumentos, los de vecindad, que son los países que están, digamos, que son vecinos de la Unión Europea y que tienen un programa específico, que es el Instrumento Europeo de Vecindad, el Instrumento de Preadhesión y el de terceros. Fundamentalmente para Latinoamérica hay dos grandes instrumentos. El Instrumento de Cooperación al Desarrollo, que muchos de vosotros conoceréis porque digamos que es el más conocido, es el que más se ha trabajado además, es más específico para el tema del desarrollo, y el instrumento de asociación, que es un instrumento nuevo dentro de este periodo de programación de 2013-2020, que sustituye a un instrumento anterior y que tiene como dos ámbitos fundamentales de desarrollo. Dentro de lo que se llama el programa indicativo multianual, como comentábamos en la lección. Esta parte es bastante importante porque es de realmente los programas que de manera más fácil os vais a poder presentar propuestas, que al final es un poco la idea del taller, ¿no? Ese ámbito práctico. No solamente que conozcáis la Unión Europea, sino también sobre todo que seáis capaces, que tengáis la posibilidad, las capacidades básicas para poder presentar esa propuesta. Hay otra serie de programas, como comentábamos, que son los directamente relacionados con la Unión Europea, que también se citan al final de la lección 1, como es el Erasmus, que es sobre todo temas de educación, juventud y deporte, como es el tema de cultura, de un par de programas que hay sobre temas de cultura que también están abiertos a terceros países. Está el Horizonte 2020 de investigación, que también está abierto a distintos países. Hay un listado y una descripción somera. Simplemente buscando en el Google. En Google podríais ampliar esa información, pero por lo menos que conozcáis que existen, ¿vale? Y dar un poquito más de información sobre el instrumento de cooperación al desarrollo, que quizás sea el más adaptado, ¿no?, a lo que estamos hablando. El programa tiene 925 millones de euros a repartir
en 7 años, a gestionar en 7 años. Y se establece fundamentalmente 2 ámbitos, el continental, en 2 ámbitos geográficos, el continental y el subregional, que afecta fundamentalmente, vamos, que es para Centroamérica. Dentro del continental, como comentábamos, en la lección hay varias líneas de trabajo donde se pueden presentar propuestas. El de desarrollo y seguridad, que tiene unos 70 millones, el de buena gobernanza, que tiene unos 42 millones, el de sostenibilidad medioambiental y cambio climático, que tiene 300 millones, y después hay también unas partidas que están asignadas a los que comentábamos como aportación a los programas que son de naturaleza europea, digamos, que son fundamentalmente para Europa, pero que permiten la participación de un tercer país, como es Erasmus, como es Europa Creativa, como es Horizonte 2020 y todos los que hemos citado en la lección 1. Dentro de los subregionales, el de Centroamérica, que tiene 120 millones de euros, también se han identificado unas líneas prioritarias de actuación, que son fundamentalmente 3. La integración económica regional, que tiene 40 millones, la de seguridad, que tiene otros 40 millones, la de cambio climático y gestión de desastres, que tiene 35 millones. Esta es una de las líneas más importantes realmente dentro de lo que es el instrumento de cooperación al desarrollo. Y va a centrar un poco, además del tema de gobernanza, la mayor parte de la financiación que se va a utilizar para terceros países. Entonces, lo digo también a la hora de valorar no solamente el interés que tenéis en vosotros, en la idea que queréis desarrollar, sino también cuáles son las prioridades que establece la comisión en este caso. Porque en función de eso vais a tener más financiación o menos. Hay algunos apartados que son muy interesantes quizás para lo que estáis trabajando, pero que tienen menos financiación, por lo tanto va a haber más competencia a la hora de poder obtener un proyecto, ¿no? Que se apruebe un proyecto. Entonces, esta primera lección es sobre todo sobre qué tipo de marco tenemos y qué tipo de subvenciones se pueden obtener. El segundo está más relacionado con lo que es un proyecto, cuáles son las metodologías que utiliza fundamentalmente la Comisión Europea a la hora de valorar un proyecto, que son bastante conocidas: la gestión del ciclo de proyecto y el enfoque integrado, el marco lógico. En principio hemos visto la posibilidad de incluirlo, pero como es realmente un instrumento una definición más profunda de la que se ha hecho, que es bastante somera, pero como es un instrumento bastante conocido realmente, y además hay muy buenos manuales, ya en la bibliografía se aportaban algunos de los manuales, entonces realmente no tenía mucho interés en dar más información. Y la lección 3, que creo que es la más práctica, no sé si la más interesante, pero sí es la más práctica, es donde veíamos específicamente, hacemos como una práctica realmente, veíamos cuáles son los documentos fundamentales a la hora de presentar una propuesta, como es la guía, donde te indica específicamente cuáles son los criterios que se van a utilizar, cuáles son las prioridades que se están buscando, dónde realmente en qué ámbitos podemos presentar propuestas, cuáles son los gastos elegibles, qué tipo de consorcio se puede establecer, cuántos países tienen que formar parte, cuántos años, cuál es el calendario, cuál es el tiempo mínimo, 24 meses, 18 meses, 12 meses en algunos casos, cuál es el tiempo máximo, 26 meses, que en general generalmente no es más salvo Horizonte 2020, que son 4 años, hasta 4 años, generalmente está entre 12 meses y 36. Y es donde os dan realmente la información más específica que os va a condicionar vuestro proyecto, ¿no? A la hora de presentarlo. Y los puntos críticos. ¿Por qué fallamos en alguna de las propuestas? ¿Por qué no somos suficientemente...? Porque después de muchísimo trabajo y de muchísimo esfuerzo y de muchísima dedicación, pues no tenemos éxito a la hora de poder que ese proyecto se apruebe. Era un poco lo que me quería destacar de la experiencia de estos años, ¿no? de trabajo. Es que con los 18 años es porque empecé muy jovencita, entonces soy bastante joven. Yo creo que como norma general es muy importante, y eso forma parte del ciclo de gestión del ciclo de proyecto, pero me gustaría resaltarlo. Es muy importante que planifiquemos si queremos trabajar con proyectos de cooperación, es muy importante planificar. Es muy importante saber en qué somos fuertes, cuáles son los temas que realmente son importantes para nuestra organización. No ir a salto de mata, que se dice en castellano de España, el castellano de España, no disparar a todos los pájaros, sino saber en qué nos interesa, qué es lo que realmente es un valor añadido para nuestra institución,
y que tenemos lo suficientemente conocimiento como para presentar un proyecto que sea exitoso. Eso es muy importante. Y es muy importante hacer el trabajo que estáis haciendo vosotros a través de este taller. Es conocer el marco. Es verdad que muchas veces te puedes meter en una convocatoria y desarrollar una buena idea de proyecto, pero si no conoces el marco de la Unión Europea de manera mínima, es muy complicado que se apruebe finalmente, porque hay una serie de claves que, por ejemplo, se los da solamente el documento de Estrategia 2020, que si no, no conocerías. Aunque es verdad que a nivel de guía de solicitante, de las guías, te dan muchísima información, pero es muy importante tener ese background, ¿no? Esos antecedentes. Entonces, planificar es muy importante. Y vincular las ideas de proyecto que tengamos, que son básicas para nuestra organización, con las prioridades que hayan establecido los programas, o en este caso los instrumentos, a los que nos vayamos a presentar. Entonces, si hay 4 prioridades, y son la gobernanza, el cambio climático y el desarrollo, o 3, no podemos hacer sobre la cultura, porque no es una prioridad en este momento, aunque sea muy importante. Entonces, eso te lo permite el saber, el tener una programación a 2, 3, 4 años vista. No que encuentres una convocatoria y entonces intentes hacer un proyecto rápido para presentarte, porque eso es realmente, en general, tiempo perdido. Porque hay muchísima gente que lleva mucho tiempo dedicándose a esos temas y que realmente tiene una trayectoria sólida. Entonces, planificar es muy importante. Saber, es muy difícil que toda vuestra organización se financie, vuestra institución se financie a través de proyectos europeos, de financiación europea. La financiación europea siempre es complementaria. Es verdad que es muy importante, te aporta muchas cosas positivas, pero tiene que ser necesariamente complementaria a lo que, a no ser que es una agencia de cooperación, entonces estamos hablando de distinto. Pero para las administraciones locales, regionales, tiene que ser o otro tipo de institución, tiene que ser una financiación complementaria, que vaya a lo que es básico, a lo que es importante para la organización y que tenga un periodo vista de 2-3 años en los que se pueda consolidar la idea de proyecto y consolidar el partenariado, con quién vas a trabajar, quién realmente te está aportando un valor añadido, que es una expresión muy europea, muy de la Unión Europea, no europea, pero sí muy de la Comisión. Es muy importante informarse. Hay muchos puntos de información, desde las oficinas, en el caso nacionales, pero también dentro de lo que son la página web de la Unión Europea hay muchísima información. Es verdad que al principio es un poco complicada porque hay demasiada información, ¿no? Pero yo creo que con la base de este curso sí que te permite detectar dónde tienes que irte. No a los programas en general, sino a los que te permiten, por ejemplo, participar como tercer país, ¿no? Como el Horizon 2020, la Europa Creativa o Erasmus, y fundamentalmente a los instrumentos que están dedicados a Latinoamérica, específicamente no a Latinoamérica, pero que sí tienen un programa indicativo multianual, que es el documento, en este caso, para Latinoamérica. Cada uno de los continentes, cada uno de las áreas geográficas que establece la Comisión tiene un programa indicativo multianual, como es el caso de Latinoamérica, que os comentaba que había esos 925 millones de euros, como comentábamos también en el documento. Entonces, es muy importante informarse y saber un poco de qué estamos hablando. Y después es muy importante trabajar la red de socios. No es que ponemos una idea y a partir de ahí todos los socios hacemos como un grupo y en 2 semanas nos juntamos. Eso es como es en inglés, recipe for disaster, ¿no? Es una receta para el desastre, porque después tienes que implementarlo. En el caso hipotético, bastante improbable de que el proyecto se apruebe, después tienes que realmente ejecutarlo. Entonces, ejecutarlo con socios que no te dan garantías a la hora de cómo trabajan, de cómo gestionan. Siempre, además, dentro del partenariado hay una organización que es la responsable. La Comisión no quiere trabajar con todos los socios, quiere trabajar con el socio que es líder de la propuesta. Y el socio líder de la propuesta asume mucha responsabilidad. Es muy interesante también, es un viaje maravilloso. El hacer un proyecto europeo, si se dan las circunstancias de que, como comentábamos antes, se ha planificado bien, la idea es una idea importante para la organización, entonces no hay que convencer constantemente a todos
desde el ámbito de lo político o del ámbito de lo técnico para que participen, sino que se ve como un elemento fundamental. Y además tienes buenos socios, realmente es un viaje maravilloso en el que se aprende muchísimo y en el que se comparten no solamente experiencias de trabajo, sino también muchas veces personales. Yo tengo amigos que son ya de años y es precisamente por eso. Pero es un viaje que necesita preparación, información y buenos acompañantes, digamos. Sí, unos compañeros. Así que espero que nosotros seamos los primeros que os ayudamos a entrar en ese mundo maravilloso de la cooperación y que lo que vayamos desarrollando realmente, la información que os hayamos proporcionado sea útil y que ahora con las preguntas la complementemos, ¿no? Yo pasaría directamente ya a las preguntas para no enrollarme más y porque además tenemos relativamente poco tiempo, ¿te parece? Sí, en todo caso, como habíamos comentado, después de la explicación que ha dado Josefina, comenzaríamos una pequeña ronda de preguntas, ¿no? Yo he visto que en el transcurso de la charla de Josefina ha habido preguntas relacionadas al tema de la tarea que se dejó de la última semana, ¿no? Quizás sea una de las últimas preguntas que hagamos, les pediría, ¿no? Porque ahí ya tenemos, Josefina tiene un anuncio que darles al respecto. Yo quisiera enfocar estas primeras 5 preguntas a los contenidos, ¿no? que se han venido dando, ¿no? Así que abrimos la ronda de preguntas. Las primeras 5 preguntas las pueden escribir por chat y Josefina la va a ir respondiendo, ¿vale? Vale, Sí. Esas son, ¿no? Las primeras, Liliana. Liliana. Silvina, sí. Vale. Empezamos, ¿no? Según su experiencia, ¿podría mencionarnos, por favor, algunos factores de crecimiento sostenible según el criterio de la Unión Europea? El turismo es uno, por ejemplo. Algunos factores de crecimiento sostenible. O sea, ¿cuáles serían los elementos fundamentales a la hora del crecimiento sostenible, ¿no? Que tendríamos que incorporar? El tema del crecimiento sostenible está muy bien definido dentro de la Estrategia 2020. Tiene fundamentalmente, hemos dicho que la Estrategia 2020 tiene 11 objetivos temáticos, que son los objetivos temáticos para todos los programas, para toda la financiación que se va a dotar, ¿no? Se va a subvencionar en este periodo de programación. Y para el crecimiento sostenible hay 4 de esos objetivos temáticos, que son, a ver si lo recuerdo, el objetivo temático 2, que está relacionado con las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, pero desde la perspectiva de ahorro, en la medida en que suponga un descenso del CO2, ¿no? De las posibilidades que ofrecen las nuevas tecnologías a nivel de la Smart City, las ciudades inteligentes y los territorios inteligentes, para que consumamos menos recursos y los consumamos de manera más inteligente. Sí, para que demos menos emisiones. Emisiones de CO2, exacto. Sí. Entonces, ese sería el objetivo temático 2. Está el objetivo temático 4, que es específico de economía baja en carbono. Sí. Entonces, fundamentalmente trabaja desde la perspectiva de la eficiencia energética, de medidas de eficiencia energética, tanto sea de eficiencia energética pasiva como activa, digamos, de lo que es envolvente del edificio, o las medidas de incorporación de equipamiento para la eficiencia energética, y los temas de movilidad, todo lo relacionado con movilidad, con la mejora de la movilidad para reducir esas emisiones. Es el objetivo temático 4, que es de economía baja en carbono. El objetivo temático 6, que está relacionado fundamentalmente con el ámbito del medio ambiente y el patrimonio, que ahí es un poco lo que comentaba la compañera de turismo. Ahí está muy relacionado con desarrollar medidas de regeneración ambiental, tanto de zonas industriales abandonadas como de medio ambiente urbano, como de la utilización del patrimonio. Es un objetivo temático más complejo, digamos. La utilización del patrimonio desde la perspectiva medioambiental, ¿no? Como lo que se entiende medio ambiente urbano, que incorpora todas las posibilidades que nos da el patrimonio. Todo el tema de riesgos para la protección del patrimonio, todo este tipo de cosas. Y el último, que también se incluye, aunque
la temática es un poquito más, más específica, que es el objetivo temático 9 de inclusión y lucha contra la pobreza, porque se entiende que es básico para una sociedad sostenible la inclusión y la lucha contra la pobreza. Pero de nuevo es un objetivo temático, digamos, complejo, ¿no? El 2 y el 4 son como más específicos y el 6 y el 9 son un poco más complejos. El 9 está fundamentalmente relacionado con la reactivación económica, social y física de los espacios, digamos como hacían los antiguos urban, ¿no? Que intervenían desde la perspectiva medioambiental, desde la perspectiva económica y la social para la recuperación de esas zonas con, lo que llamamos en castellano, por lo menos en España, zonas con necesidades de transformación social. Entonces eso, por ejemplo, sería un proyecto bastante interesante a presentar dentro de este objetivo temático. Claro. No sé sí, nos pregunta Marco Emilio Sánchez Tobar, ¿qué tipo de metodología privilegia la Unión Europea para el trabajo con la comunidad? Metodología, no hay una metodología que esté más privilegiada, digamos, que esté priorizada. Lo que sí que es muy importante es el tema de la participación. Quiero decir, no te dice qué metodología tienes que utilizar, pero lo que tienes que hacer sí o sí es que tanto en lo que es la definición de tu problema, porque los proyectos europeos siempre parten de la identificación de un problema. Hay una necesidad que cubrir que no se está cubriendo dentro de las prioridades de cada uno de los programas que establece cada uno de los programas. Entonces hay una problemática que hay que identificar y en la identificación de esa problemática, de cuáles son las raíces de esa problemática, cuáles son las características, es muy importante ya desde el principio empezar en hacerlo de manera consensuada. Y después, tanto en lo que es, digamos, la formulación del proyecto, como asegurar dentro de lo que es la definición de tu proyecto, en la propuesta, garantizar que va a haber una participación continuada y que se va a respetar, evidentemente, que desarrollas los instrumentos dentro de la propuesta que van a hacer efectiva esa participación de la comunidad, que no es que los invitas a una reunión, estas 2 horas y después te vas, sino que efectivamente las conclusiones de esa reunión se van a incorporar a la implementación, en el proceso de implementación del proyecto, ¿no? Y que son, de hecho, en algunas ocasiones es muy interesante hacer lo que es el stakeholders analysis, ¿no? Los análisis de cuáles son los agentes o las partes interesadas en el proyecto para garantizar que existe una cooperación con esas partes interesadas, con esos agentes sociales, económicos, tanto en lo que es la formulación del proyecto como sobre todo en la implementación también. Sí. Nos pregunta, una primera pregunta que no me había dado cuenta, que es de Tatiana. Como organización nueva, ¿qué opciones hay y cuáles serían los pasos a dar según nuestra experiencia, ¿no? Esa es una pregunta muy recurrente, en los foros también ha aparecido, ¿no? Hay muchas como una organización nueva. Sí, participantes que no han hecho todavía un proyecto o que los han hecho todavía de manera, digamos, todavía sin priorizar algún fondo en especial o proyectos recién que hayan empezado, o también la situación de organizaciones nuevas totalmente que no hayan empezado ningún proyecto, ¿no? Una de las cosas, podemos participar en un proyecto europeo como socios líderes en el consorcio que se establece estamos siempre hablando dentro de lo que son convocatorias dentro de lo que del Instrumento de Cooperación al Desarrollo, que son convocatorias para distintos países. Después están los acuerdos bilaterales, que además tú ya lo comentaste, que son las estrategias país, ese tipo de cosas. Entonces, ahí es otra línea de trabajo, que ahí normalmente no salen convocatorias en las que tienes que trabajar con socios de fuera de tu país. Se establecen dentro de lo que son proyectos de país, ¿no? Lo que aquí estamos hablando es de proyectos que presentas con otros países, tanto europeos como latinoamericanos. Entonces, dentro de esto hay 2 niveles, el de socio líder o el de socio asociado o simplemente socio se le llama. Entonces, el socio líder tiene que garantizar que tiene tanto experiencia, tiene la suficiente experiencia y capacidad, lo que se llama capacidad administrativa y financiera para poder gestionar el proyecto. Entonces, es muy importante, no es imprescindible
pero es muy importante que se haya tenido experiencia previa en la implementación de proyectos como socio. Entonces, si es una organización nueva que no ha hecho proyectos hasta el momento, yo lo que participaría es como dentro de mis ámbitos de interés, de los que realmente me interesan, no de cualquiera de ellos, porque eso al final es una estrategia que va en contra de la organización, porque la parte administrativa te carga mucho y si no es un proyecto básico para tu organización, provoca más problemas que ayuda. Claro. Porque el dinero que te llega tienes realmente que justificarlo, tienes que hacer muchas actividades y si no son parte de las actividades que ya haces, pones mucha presión en tu organización en ese sentido. Entonces, dentro de lo que es el ámbito de actuación que a ti te interesa, sería participar como socio dentro de los consorcios. En cada uno de los programas, abren generalmente lo que se llama abren generalmente un portal en el que los que son socios líderes ponen sus ideas de proyecto y tú puedes rellenar unas fichitas que existen para, esto online, donde dices, describes tu organización y dices en qué estarías interesado, ¿vale? Eso si quieres trabajar proyecto por proyecto. Después hay otra serie, también existe la posibilidad de que algunas empresas tienen páginas web que son privadas y ahí ponen todas las ofertas que les llegan. Hay en las puntos de información a nivel nacional tienen la obligación de dar información sobre cuáles, normalmente tienen un portal en el que aparecen todas las propuestas que les van llegando de distintos socios. Y otro tema que sería importante que fueseis haciendo de todas maneras, para prácticamente todos los proyectos que son con terceros países, que llamamos desde la Unión Europea con terceros países, es decir, países que no son de la Unión Europea, tienes que inscribirte en el ECAS. En el PADOR. En el ECAS y después en el PADOR. Sí, sacar el PADOR. ¿Vale? Entonces tienes que hacer, porque el ECAS es como el centro donde se da, ahí lo único que haces, ECAS es el portal de registro de la Unión para la Unión Europea, ¿vale? Sí, ECAS, está en inglés. European Commission Registration Portal, sí, ¿vale? Entonces, ahí lo único que hay que meter es un correo electrónico y una clave. Y una vez que tengas esto es cuando te puedes meter en el PADOR, que es el que se utiliza específicamente para terceros países, sí, ¿vale? El PADOR, si ponéis PADOR en Google, os aparece directamente y hay una guía específica, un manual que os podéis descargar en PDF para saber los pasos que hay que seguir. No es para nada complejo. De todas maneras, si queréis, estáis interesados, yo tengo una pequeña presentación de unas 6 o 7 slides, diapositivas, que podemos poner, es muy fácil. Subirlos Sí, es muy fácil. De hecho, incluso creo que hay un vídeo en internet, la comisión tiene un vídeo donde te explica paso a paso cómo ir complementándolo. Es interesante estar ahí porque lo que te da el PADOR es también, aparte de toda la información que tienes que meter, con lo cual no tienes, para la presentación de una propuesta, no tienes que, para cada propuesta, dar toda la información, enviar el estatuto de tu organización, las últimas cuentas, eso se mete en el PADOR directamente y ya para cada propuesta en la que te unas, esa información está ahí. Pero es muy importante porque te da un código y ese código es el que utilizas para cuando quieras entrar en consorcio con otro proyecto, con otro socio, con otro partner, ¿no? Y ellos sean los que están elaborando la propuesta, tú le das solamente ese código. Entonces, él al meter los socios, no tiene que meter tu nombre, el nombre de vuestra organización, sino que mete solamente el código y entonces le aparece automáticamente toda la información que vosotros hayáis metido. Quién es la persona de contacto, quién es el responsable legal, el representante legal, cuáles las últimas cuentas que normalmente te las piden, si eres administración no, si eres institución sí, si eres institución privada. Todo este tipo de información que metes en una ocasión. Es verdad que lleva unos cuantos días hacerlo, pero es muy útil. Vamos a facilitaros la presentación. Sí, en todo caso, dado que es un tema del cual también en la parte del módulo, donde estuve yo dando, era muy recurrente el tema de qué pasa si la organización es nueva
y cómo me meto en este circuito, circuito de la cooperación europea, ¿no? A ver, Josefina nos ha brindado, digamos, en su opinión, aspectos muy interesantes que hay que resaltar. Sobre todo yo creo que lo que hay que resaltar de todo lo que nos ha hecho Josefina es el tema de que una institución nueva tiene que apostar. Tiene que apostar por estar en una convocatoria, ¿no? Es decir, intentar... Con información, planificación y conocimiento. Claro. Y claro, obviamente eso también involucra a invertir. Es decir, yo me voy a presentar a una convocatoria de este tipo y no necesariamente tengo que ir como líder. Yo tengo quizás estrategia como la de cola de león, como decimos acá a veces en la WIC, ¿no? Es decir, eso no me permite a mí ya ir teniendo referencias de proyectos. Ya conforme voy avanzando en las referencias y todo eso, ya creo que ya tendría condiciones como institución para presentarme en otro nivel con las entidades socias, ¿no? del proyecto. Sí, eso es muy, muy, muy importante. Vale. Siguiendo con las preguntas, lo que pasa es que estamos con muchas preguntas. A ver, hay una pregunta en referencia a la tarea. Para la tarea del tema 3 se ha elegido una convocatoria de ayuda a la cultura como vector de democracia y crecimiento económico. Pero has comentado que la cultura ya no es elegible en las nuevas prioridades. No, no hice eso, he dado un ejemplo, no he dicho, quizás os haya confundido. He dicho que, por ejemplo, de hecho la cultura sí que lo es, como parte de la gobernanza y como parte de la planificación de las ciudades, ¿no? La cultura como pilar del desarrollo sostenible también. Que bueno, es uno de los temas que se está trabajando ahora desde la perspectiva también de la Agenda 21, uno de los documentos que se está trabajando a nivel de administraciones locales de la Agenda 21. Estaba poniendo simplemente un ejemplo, quiero decir que si la cultura en uno de los programas o el cambio climático es transversal, entonces realmente va a estar siempre presente. Pero si la cultura, por ejemplo, o no sé, o el tema de la formación sobre un ámbito específico, sobre las nuevas tecnologías, no es elegible, no presentéis un proyecto sobre ese tema. Quiero decir que realmente, porque aunque sea muy interesante lo que tenéis que hacer, tenéis que fijaros muy bien cuáles son las prioridades que establece el programa, la convocatoria específica, y ir a por esas. Y si no tenéis ninguna dentro de lo que son vuestros ámbitos de interés, pues dejarla pasar, porque seguro que va a haber más. Quiero decir, hay muchas convocatorias y por intentar ir a las que nos llegan al principio, por eso decía lo de la planificación, el intentar, hay varios de los documentos que os hemos pasado, ahí aparecen las prioridades que se van a ir desarrollando a lo largo de los próximos años, elegir la vuestra e ir buscando cuáles son las convocatorias relacionadas con ese ámbito de actuación. No intentéis llegar a todas porque eso no os lleva a ningún sitio. Eso es lo que quería decir, que hay que mirar muy bien qué prioridades qué es lo que ellos identifican como prioridad. Si es trabajar por el tema de desempleo, si es trabajar por el tema de la juventud, si es trabajar por el tema de la cultura, el cambio climático, y en base a eso elegir una convocatoria u otra, no intentar ir a todas. Era exactamente lo que decía. El tema, eso es lo que quería comentar y creo de hecho que lo incluí en la formulación de la tarea. El tema de la cultura es un tema muy interesante, que además es recurrente dentro de lo que es la programación. Pero si por eso vosotros queréis desarrollar una idea de proyecto que no está relacionado con la cultura, lo que a mí me interesa es que utilicéis los instrumentos, en este caso, que da la guía. Es decir, que planteéis una idea que respete el número de socios, que respete el tipo de gasto elegible, que respete el número de socios que pueden participar. Que lo hagáis con una temática que realmente sea interesante para vosotros. No es que tiene que ser necesariamente la cultura, pero sí que respetéis los criterios y todos los criterios que se dan en la guía. ¿Me explico? Si queréis trabajar, por ejemplo, un tema de formación en un tema de movilidad, está perfectamente aceptado, porque además la idea es que sea a partir de lo que comentaba antes, que este sea la base un poco, os ayudemos a crear la base de un proyecto que podáis desarrollar de manera real, ¿no? Que podáis presentar a una de las convocatorias que casi con toda seguridad van a empezar a salir a partir de principios del año que viene. ¿De acuerdo? Sí, en todo caso, a ver, estoy recibiendo muchas consultas
como el chat va a ir avanzando, nos cuesta un poco el poder seguir el hilo de las consultas. Les pediría, por favor, que ahora paralizar las preguntas para responder todo el grupo que se han hecho, y así nosotros, no deja ninguna pregunta sin contestar, ¿vale? Vamos a leerlo. Parecen objetivos. Perdón. Sí. La expansión continua para América Latina, el apoyo a los procesos de integración son una prioridad. En la programación continental para América Latina, el apoyo a los procesos de integración son una prioridad. Por lo que comentó en el caso de la programación subregional, si se trataría de una prioridad, sí se trataría de una prioridad. En la programación anterior, los procesos de integración subregionales recibieron un fuerte apoyo de la Unión Europea. Sí, es una de las prioridades dentro de lo que es el marco del ¿cómo se llama? El programa indicativo multianual. Lo que realmente nos indica cuáles son, como la lección 1 es lo que hemos planteado. Es uno de los temas que se planteaban, que se intentaban explicar. El programa indicativo multianual, que es estos 925 millones, que son la base sobre la que se desarrolla el instrumento de cooperación al desarrollo, digamos, es el documento que nos sirve, que relaciona las prioridades con la cantidad de financiación que existe. Es lo que se llama el programa indicativo multianual. Que dedica a 925 millones. Ahí es donde aparecen cada una de las prioridades que se van a desarrollar en estos, en principio, 7 años, porque es el periodo de programación, pero realmente se van a concentrar en los últimos años, porque como siempre, al principio del periodo de programación, los 2 primeros años se dedican más al desarrollo de los programas operativos que se llaman de los países miembros, de los países europeos. Entonces, en general, los programas o los instrumentos, el desarrollo de los instrumentos con terceros países tardan un poquito más, porque además se necesita una negociación más importante con países que no son de la Unión Europea. Entonces, normalmente se empiezan a implementar a partir del segundo o tercer año. Entonces, va a ser un poco esa la base, el periodo temporal en el que se va a desarrollar. Sí es una de las prioridades, pero yo te rogaría que, sí entra dentro de las prioridades, pero te rogaría a todos que os leáis en la bibliografía aparece como programa indicativo multianual de Latinoamérica, ¿de acuerdo? Y ahí os aparece, tanto para el programa continental como para el subregional de Centroamérica, cuáles son las prioridades fundamentales. Aparece entre los documentos que he brindado en la primera También, lección. Sí, vale, ahí está, porque estaba en inglés y ahora ya está en castellano. Ya está en español, sí. Ya está en castellano. Vale. Bueno, otra pregunta es... Parecen objetivos temáticos muy instrumentales, orientados a lo económico empresarial. Por ejemplo, luchar contra la pobreza porque contamina más y afecta a la sostenibilidad. El enfoque de derechos se pierde un poco. No, quizás es como yo lo he expresado. Es cierto que muchas veces no nos expresamos todo lo correctamente que deberíamos. Es cierto que hay este periodo de programación se centra muchísimo en los resultados, en los indicadores, en plantear indicadores para poder valorar en qué medida la situación ha cambiado, y eso es algo muy importante a la hora de hacer una propuesta, porque se solicitan indicadores específicos, no generales como hacíamos antes, sino en qué situación se encuentra un problema en este momento y a través de tu proyecto, cómo vas a mejorarlo. Eso, algo que antes también era importante, pero no era determinante, ahora lo es. Es importantísimo. El establecer qué situación tenemos, qué indicador vamos a definir para hacer el seguimiento y qué situación esperamos conseguir, ¿vale? Entonces, en ese sentido es muy importante. Y también es muy importante lo que ellos llaman los productos. Los productos los resultados realmente, ¿no? Pero se trabaja mucho desde la perspectiva de producto. Hay una cierta, un switch, ¿no? Un cierto cambio en cuanto a, ¿cómo puedo decirlo de manera elegante? Hay un cierto cambio en cuanto a la necesidad de que haya unos resultados económicos del programa de ese periodo de programación. Entonces sí que es cierto que se trabaja bastante desde la perspectiva de los productos, pero también, por ejemplo, se trabaja mucho desde la perspectiva de la participación, la importancia de la participación, lo cual influye
garantizas que haya una corresponsabilización, ¿no? Con la comunidad. Hay otros aspectos que se refuerzan más. Pero sí que es cierto que los resultados a nivel de productos del proyecto sí que se han reforzado mucho en este periodo de programación y hay una cierta un cierto desvío, digamos, hacia la mercantilización un poco también de los proyectos, de cuál es el resultado. La lucha contra la pobreza no se entiende solamente, yo además, lo que decía que no me había expresado bien es que la lucha de la pobreza es sostenible, o sea, es necesariamente, la inclusión y la lucha contra la pobreza es uno de los elementos fundamentales para la sostenibilidad, porque si tú haces que un proyecto contamine menos, pero al mismo tiempo estás perjudicando de alguna manera o estás enfatizando las diferencias que hay a nivel de desigualdad, no es sostenible. Lo que era al contrario lo que yo quería expresar, y creo que en eso sí que también Estrategia 2020 va en esa dirección, de que uno de los componentes fundamentales de la sostenibilidad es la inclusión, el que los proyectos que se definan sean inclusivos y que luchen contra la pobreza, no solamente contra el cambio climático sino que garanticen que hay un impacto positivo también desde la perspectiva de lucha contra la desigualdad. Vale. Voy viendo más preguntas. Acá hay una que menciona que en los documentos de estudio se ha analizado la estrategia de la Unión Europea en el 2009. Claro, las que aparecen, porque hay muchas estrategias país que no han tenido de cerrarse. Y hacia atrás, en la visión 2020 están todos los objetivos del nuevo milenio como se ven a 2015. Bueno, yo creo que ya no estamos hablando de objetivos del milenio, ya estamos hablando de los objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? Se ha superado un poco la idea, bueno, se ha superado. Bueno. Se ha superado, quiero decir, que se ha avanzado en el planteamiento de objetivos a nivel porque además de la Estrategia 2020. La Estrategia 2020 es general para todos los países. Desde la Unión Europea, es fundamentalmente para la Unión Europea porque la parte más importante de financiación de la Unión Europea es para los países europeos, pero también en ese sentido afecta a los instrumentos que son específicos para terceros países, en este caso a Latinoamérica, y por eso la hemos planteado. Se ha hecho el análisis de los programas anteriores porque es de los que podemos evaluar. Los que todavía no han empezado, evidentemente no sabemos, bueno, se saben los criterios, pero no se sabe cuál es el resultado. Entonces, por eso había un análisis de esos programas que se han desarrollado hasta 2013. Hay una serie de programas bilaterales que ya se han firmado, otros están en firma. Están todavía ahí. Pero, por ejemplo, yo sé que en el tema de Bolivia, Colombia, Cuba, El Salvador, Ecuador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Paraguay y Perú están ya con programas bilaterales, y que eso suponen 1.466 millones de euros para los países en los que ya se ha firmado. En los últimos meses creo que se ha hecho, estos datos son de hace 4 o 5 meses, de las que se habían firmado. En todo caso, en muchas de las delegaciones de la Comunidad Europea, donde supuestamente tienen que aparecer las estrategias país, los acuerdos, todavía no han aparecido, y es un problema que hemos tenido en el desarrollo del curso del primer módulo, ¿no? ¿Alguna cosa más? Sí. Isabel nos dice que se retira. Bueno, Isabel, esta charla, lo que estamos conversando y la respuesta a cada una de las preguntas está siendo grabada, por tanto, lo colgaremos en estos días, lo colgaremos en el portal del campus. Gracias a ti. Gracias. Vale, siguiendo con las preguntas. Vale. Esa es la siguiente. Estas convocatorias de la Unión Europea valoran la cooperación triangular, transferencia de conocimiento, experiencias, así no hayan sido financiados por programas de la Unión Europea. Así no hayan sido, aunque no hayan sido. Aunque no hayan sido financiados por la Unión. Sí. Al final, lo que en la mayor parte de los programas europeos, lo que tienes, como comentaba antes, tienes que identificar una problemática que quieres abordar, es lo más importante. Y tienes que ser innovador, bien porque la práctica que se ha desarrollado en otros ámbitos, en otros ámbitos geográficos, es nueva para tu ámbito geográfico, entonces lo que haces es un poco transferencia de ese conocimiento y adaptación,
y tiene que ser innovadora en el sentido pues de que se ha experimentado, no es innovadora en otros ámbitos, pero sí en el ámbito geográfico en el que lo propones, o tiene que ser innovadora en el sentido de que es una transferencia, investigación aplicada, digamos, es una investigación que se ha hecho a nivel académico o que se ha hecho en una investigación y que la estás aplicando por primera vez, entonces es como un tipo proyecto piloto. No sé si he contestado. Sí, en todo caso, esta pregunta está mucho en referencia a otras preguntas que van más adelante, que hacen alusión a una convocatoria que ahora ha salido, que es una convocatoria que tiene que ver mucho con la cooperación sur-sur, ¿no? Es decir, promover sí. espacios de intercambio. Además, una convocatoria en donde la UIN está muy interesada en hacer una propuesta de proyecto. Estamos ahí ahorita armando la iniciativa con otros socios. En esta convocatoria que acaba el 21 de enero, para variar las fechas siempre son tan... sí, son 2 meses en general. Claro. Esa es una convocatoria que ha salido, bueno, y que se hace alusión en otras preguntas en adelante, ¿no? Y claro, la gente ya está preparando las propuestas, sí. No la conozco, esa convocatoria. Es una pregunta que está una convocatoria, no me acuerdo de cuánto, creo que son 10 millones de euros. Pero la guía establece que se van a priorizar específicamente esa cooperación sur-sur. Sí. Entonces, evidentemente, es lo que comentaba, en cada convocatoria se van a tienes el programa, que es donde se establece las líneas generales, y después en la convocatoria se van a establecer específicamente qué van a valorar. Si veis al final de todas las guías, te aparecen los criterios de evaluación. Sí. Al final de todas las guías se hacen los criterios de evaluación, incluso te aparecen los porcentajes que cada uno de los criterios de evaluación te aportan. Entonces, si respetas las prioridades que ellos han planteado, te da una puntuación. Si has cumplido al principio es un poco lo básico, ¿no? En el sentido de cuáles son los condicionantes administrativos, ¿no? El número de socios, ese tipo de cosas, ¿no? El número el calendario, ese tipo de temas que te dejan fuera si no lo respetas, entonces ni siquiera te leen tu propuesta, y después están los criterios de evaluación, que es en qué medida el que tu partenariado sea fuerte y tenga una buena capacidad administrativa y una buena capacidad financiera, te lo van a puntuar. Si es débil, te lo van a puntuar bajo, si es alto, te lo van a puntuar bajo. Sí. Alto, perdón. Entonces es importante leerse, no solamente para pasar el corte, digamos, cumplir con todos los temas administrativos, y después leerse los criterios de evaluación para saber cuáles son los ámbitos, los apartados que tienen más puntuación y garantizar que efectivamente lo haces. Claro, metiéndonos más en el tema, Liliana nos comenta y nos refresca con el título de la convocatoria, es Mecanismo Regional para la Cooperación y la Asociación Internacional. Vale. Es la convocatoria, y acá nos ha hecho el favor de pegarnos en el chat ¿cómo se llama? Las acciones que se pretenden financiar en la convocatoria, ¿no? Por una parte, los derechos humanos, la democracia y otros aspectos de la buena gobernanza. Claro, es uno de los elementos fundamentales. El apoyo a la democratización, los procesos electorales, la libertad de los medios, ¿vale? Y después, el segundo tema, el crecimiento sostenible e integrador. Un momento. ¿Podemos seguir o...? Sí, seguimos. Sí. Realmente no. Un momento. Aunque no lo tengamos ahí, lo podemos ver aquí. Sí, se nos ha ido el monitor del momento. Sí, así que voy a leer. Sí, pero eso, si habéis tenido la oportunidad de ver el programa indicativo multianual para Latinoamérica, realmente lo que se plantea entra dentro perfectamente de lo que plantea el marco indicativo multianual, relacionado con los derechos humanos, la democracia y otros aspectos de buena gobernanza, el crecimiento sostenible e integrador, como comentábamos, va a aparecer prácticamente en todas las convocatorias, la protección social, salud, educación y formación profesional, el entorno empresarial, integración regional y acceso a los mercados mundiales, y el último, la agricultura y sostenible y la energía.
como por ejemplo apoyar las prácticas agrícolas sostenibles, acceso a los servicios energéticos limpios y tal. Entonces, por una parte tenemos las temáticas y por otra parte tenemos qué tipo de cooperación nos están proponiendo. Como comentabas tú, en este caso la que han priorizado es la de cooperación sur-sur. Sí. Estamos teniendo un problema con el ancho de banda. ¿Nos escuchan? ¿Nos pueden confirmar por el chat que nos escuchan? Sí. Sí, perfecto, muy bien. Sí, sí, ok, perfecto. Ok, vale. El vídeo nos ven bien, ¿no? Con el vídeo. Vale. Genial. Bueno, seguimos en las preguntas. En todo caso, en referencia a la consulta y la aclaración que nos hace Liliana con el tema de esta convocatoria, yo ya les comento que desde la Unión Iberoamericana estamos viendo posibilidades para articular algún tipo de proyecto en esta convocatoria, ¿no? Y quizás se puede estar abierto realmente a la participación en algunas situaciones. Sí, podemos vincular, o sea, estamos definiendo e intentar más adelante quizá informarles a todas las personas vinculadas tanto a nuestros cursos como ustedes la posibilidad de participar en esta convocatoria, obviamente de manera institucional, ¿no? Vale. A ver, la siguiente pregunta es en referencia a la tarea. A mí, Josefina, a mí en lo personal me costó realizar la tarea 3, porque no es un tema que tenga muy en el radar, el de industrias culturales. Por eso lo que dijiste antes me pareció muy atinado. Hay que trabajar en los ámbitos de interés de nuestras organizaciones y quizás como sugerencia creo que la tarea práctica debería ser un poco más abierta y no condicionada a una convocatoria específica. Sí, pero dentro de lo que era la descripción de la tarea, planteaba que podría ser sobre la prioridad que se establecía, porque en todas las convocatorias se van a establecer una serie de en todas las convocatorias se va a establecer una serie de prioridades. Y esa era una de las que elegimos porque facilitaba el hecho de que fuese en dos fases. Una primera fase en la que se presenta lo que se llama la idea de proyecto, que es una descripción muy corta y se adaptaba bastante bien al tiempo que teníamos, a que realmente no fuese la realización de una convocatoria completa. La realización de una convocatoria, un proyecto completo es de muchas semanas, necesita mucha preparación. Sin embargo, al hacerse estar planteada en dos fases, una primera de idea de proyecto y una segunda, en el caso de que se apruebe, tú haces tu idea de proyecto, tu concept note, la nota de concepto, la envías, te la revisas, que normalmente no son más de 10 páginas, la envías y de todas las que se presenten, la Comisión Europea te invita a la mitad, al doble de las que se van a aprobar. En general es como funcionan. Invitan, de todas las que reciban, van a invitar al doble de lo que van a financiar. Si van a financiar 50 proyectos, en general invitan a 100 organizaciones a presentar la propuesta completa. Entonces, en ese sentido se adaptaba muy bien a lo que queríamos, que era que forzaros un poco porque es la parte más compleja, a escribir, ¿no? A poner en un papel vuestra idea de proyecto. Y dentro de lo que era la tarea, planteábamos el que fuese en este ámbito o en otros que fuesen interesantes para vuestra organización. Siento si no ha sido lo suficientemente claro y habéis pensado que era solamente sobre cultura. Ha habido bastante gente que, bueno, quizás lo podríamos comentar ya, ¿no? Ha habido bastante gente que nos ha solicitado una ampliación de plazo de presentación de la tarea 3. Y precisamente desde la perspectiva que planteaba José, de que sea un buen ensayo, además que las opiniones que os pueda dar yo, no las opiniones, pero la revisión de esa idea os pueda servir realmente como base para un proyecto futuro. Entonces, creo que es interesante que ampliemos ese plazo hasta el día 15, hasta el domingo 15, para que podáis presentar la tarea 3 con un poquito más de tranquilidad y que una vez que haga la revisión y que os envíe en qué sentido se puede mejorar esa propuesta, os sirva realmente de una buena base para un proyecto futuro. Vale, sí.
En todo caso, no sé si nos están escuchando, estamos viendo que hay personas que nos mencionan que no nos escuchan. ¿Me pueden confirmar por el chat que nos están escuchando? Vale, sí, nos están confirmando que sí nos están escuchando, ¿no? Algunos nos están escuchando regular, pero en todo caso sí, algunos nos escuchan bien. Como les comentaba Josefina, se ha dado un nuevo plazo para la entrega del trabajo. La idea, la idea de todos los ejercicios que están brindando en este curso no está enfocada a una calificación, a una nota, ¿no? Acá lo que queremos es generar un aprendizaje, ¿no? Un aprendizaje, generar también una participación activa de parte de todos ustedes y en algún momento también ver posibilidades de colaboración, ¿no? Se crea una pequeña comunidad, ¿no? Sí, de sí, trabajo. vemos muy importante afianzar los conocimientos que desde América Latina se tienen en cuanto a este tipo de fondos, ¿no? Sobre todo el europeo, que la verdad que es muy complejo, pero que tampoco no es nada imposible, ¿no? Es complejo, es complejo en el sentido de que hay mucha información. Entonces es detectar, es hacer ese ejercicio de planificar y de identificar desde los ámbitos que a mí me interesa en qué programas en qué instrumentos se pueden plantear, ¿no? Y tener esa programación temporal a lo largo de los próximos 3-4 años. Una vez hecho eso, que es lo más complejo, es relativamente fácil, porque al final yo creo que todas nuestras instituciones hemos hecho proyectos. Es verdad que los europeos tienen una serie de características, son específicas, pero bueno, es algo que es un añadido, ¿no? Que a través de este curso creo que se da un primer paso para aquellos que no lo hayan hecho o se afianzan una serie de conocimientos para los que ya lo hayan practicado con anterioridad. Sí. Una siguiente pregunta que se hace es que en su país la presentación de proyectos que proponen acceder a la cooperación al desarrollo no reembolsable pasa por una estructura gubernamental, la CETESI, que es digamos, la agencia de cooperación en el caso ecuatoriano, ¿no? Que determina si califica o no para ser incluido en un programa que vaya a salir a convocatoria de la Unión Europea. Esto es un filtro fuerte. Hay otra pregunta vinculada a esta, que es cómo los territorios locales podemos acceder a la cooperación de la Unión Europea. Vale, yo en el caso, no sé si esté en lo correcto, una institución, un gobierno local, aparte de tener este filtro con su organización nacional de cooperación, que es digamos, la que tendrá la relación bilateral con la Comunidad Europea, ¿no? Existen convocatorias directamente donde no se determina la necesidad de una aprobación de otra institución. Yo creo que te refieres, este organismo, el CETESI, serán los que gestionan la financiación bilateral. Sí, es la agencia de cooperación la encargada, ¿no? O sea, en Perú hay una agencia de cooperación, agencia peruana de cooperación, esta es la Secretaría Técnica de Cooperación. Pero en los programas que determina, los programas que determinan en los que se puede participar o no están relacionados con la cooperación bilateral, porque la cooperación dentro de lo que es el marco, el programa indicativo multianual, todo lo que es ahí, cualquier organización se puede presentar siempre que cumpla los requisitos que establece la convocatoria. Algunas convocatorias son para administraciones públicas únicamente, o sea, la convocatoria que se hace de parte de la Unión Europea está dirigida solamente a administraciones públicas locales. Hay otras que son mucho más amplias, te dicen, pueden ser administraciones públicas locales, regionales, ONGs o cualquier otro tipo, incluso a veces, bueno, y sobre todo en este periodo, se permite la participación de empresas. O sea, lo que te va a determinar si puedes participar o no a nivel del programa indicativo multianual para Latinoamérica en sus dos vertientes, la continental y la subregional para Centroamérica, es la convocatoria. Sí. ¿Vale? Vale. Vale, en todo caso, el ejemplo... ¿Me indicabas algo? Sí, no, estaba... Que en todo caso lo que comenta esta pregunta también está muy relacionado a este tema, a esta nueva convocatoria, ¿no? A este mecanismo regional, donde uno de los requisitos es tener el visto bueno o la aprobación de la Agencia Nacional de Cooperación. Claro, pero es que va a depender lo de la convocatoria. Claro. Quiero decir que habrá convocatorias en la que se plantee eso, entonces, pero no todas las convocatorias que van a salir dentro del marco
del programa indicativo multianual van a tener ese condicionante, o puede que sí, quiero decir. Depende un poco también de cuál haya sido la experiencia, pero que eso va a ser muy determinado por el país también. Sí. Entonces, depende de digamos, la capacidad o la trust, la confianza que se tenga a nivel de cada país tenga de sus organismos locales o regionales o de asociaciones, a lo mejor influye a la hora de que la convocatoria salga con una serie de condicionantes, pero es la convocatoria la que te condiciona. Hay muchas convocatorias que no va a existir ese condicionante. Como la de actores no estatales, por ejemplo. Actores locales y no estatales, por ejemplo. O otro tipo que ni siquiera están relacionadas dentro de lo que es, que no son dirigidas específicamente. Hay una de las convocatorias para las personas que se llama, que además es general, porque también se utiliza dentro de lo que es el instrumento de vecindad y el instrumento de preadhesión, que está específicamente orientado a las organizaciones no gubernamentales, y en ese no hay ningún tipo de, hasta ahora, las convocatorias que han existido, no hay ese tipo de restricción. Claro. Hay que leerse cada una de las convocatorias para ver cuáles son los criterios. Hay criterios que están relacionados con el número de socios, hay criterios que están relacionados con los procedimientos que se tienen que seguir a la hora de acceder. Cada convocatoria va a ser distinta. Sí, yendo a otra pregunta, nos mencionan que sería interesante ver en el curso el caso de una asociación como la que mencionan, supongo como una experiencia, ¿no? Con poca experiencia, con nada de experiencia, ver cómo fue la experiencia de trabajo de una entidad líder con una más pequeña, ¿no? Vale. Como alguna buena práctica, ¿no? Alguna buena práctica en cuanto a una experiencia entre una asociación o entidad sin ningún tipo de experiencia con otra entidad con experiencia para un proyecto en concreto, ¿no? Vale. ¿Cómo ha sido eso, no? Sí, vale. Entonces lo que vamos a hacer es que, por ahora hemos comentado que en esa semana se va a subir, por una parte, un poco un resumen, una presentación sobre cómo inscribirse en el PADOR. Y por otra parte, voy a mandaros un resumen ejecutivo, digamos, fácil, amigable, como dicen los británicos, de leer, sobre una buena práctica en la que organizaciones que no tienen tanta experiencia o que son nuevas, digamos, hayan trabajado con... Pero casi siempre es el caso, quiero decir que hay muchos ejemplos, simplemente os pondré uno en Latinoamérica, ¿de acuerdo? Vale. Bueno, en todo caso, hasta ahora hemos terminado las primeras preguntas y la verdad que se nos ha ido casi todo el tiempo, la hora, ¿no? Y digamos 8 minutos, ¿no? Y el sistema, digamos, automáticamente se cerrará pronto, ¿no? Quisiera, no sé si hubiera 2 preguntas más o 3 preguntas más, intentaremos dar una respuesta rápida, las podemos lanzar a que la puedan realizar por el chat. Perdón, Silvina, ¿cuál era la pregunta tuya? Es que quizás como tantas preguntas se me dan. Vale, sí, esto es muy interesante, ¿no? En cuanto a temas operativos de gestión de los gastos admitidos por la Comunidad Europea en una convocatoria. Vale, la Unión reconoce como gasto aceptable los honorarios de formulación y diseño de proyecto. ¿Qué monto se considera de mercado? A veces me cuesta un poco entender. Es muy interesante esto del idioma, de que seamos tan ricos. Y tan distintos, tan ricos en cuanto a variedad, pero hay palabras un poco que me cuesta un poco seguir. De nuevo, lo va a establecer la convocatoria. Hay convocatorias que te permiten incluir gastos de preparación de proyecto. Sí. Hay convocatorias que te permiten introducir que en el caso de aprobación del proyecto hay un porcentaje que hasta un máximo, siempre te dan un máximo, puedes incluirlo como gastos de preparación. Normalmente no superan, depende de la cantidad, de cuáles sean los máximos y mínimos que puedes solicitar, ¿no? Como montante del proyecto. Pero normalmente no superan los 40.000 euros. Yo ninguna de las convocatorias en las que he trabajado superan los 40.000 euros. O te indican que no puede ser superior al 3% del total del proyecto. Sí. Eso normalmente son los límites con los que se trabaja.
y que incluso en ningún caso, incluso con el 3%, nunca sea más de 40.000 euros. La que más financiación, que fue en el periodo anterior, las que más daban eran 40.000 euros para la preparación de proyecto, independientemente de la cantidad, ¿vale? Al final, de la cantidad del proyecto en su conjunto. Pero de nuevo, hay convocatorias que lo van a permitir, hay convocatorias que no lo van a permitir. Dentro del mismo programa, hay que leerse la guía aparte de conocer el programa, en este caso, la convocatoria. Para vosotros es muy interesante el que cojáis el instrumento de cooperación al desarrollo y trabajéis el reglamento. Cada instrumento, cada instrumento financiero tiene, instrumento de programación tiene un reglamento, que son unas 10-12 páginas. Sí. Eso es importante leérselo, porque ahí está el framework, ¿no? El marco en el que se va a desarrollar. Todas las convocatorias que salgan van a respetar ese marco, ese reglamento. Lo que ocurre es que cada convocatoria establecerá que en vez, si el instrumento establece 5 prioridades, pues te dice, en esta convocatoria vamos a asistir solamente a la primera y a la segunda prioridad. La tercera y la cuarta o la quinta no saldrá en una próxima convocatoria. Te va a establecer qué prioridad es, cuál es la cantidad de años que puedes implementar el proyecto, todo. Y ahí te va a decir también qué tipo de... si existe o no existe esos gastos de elaboración de proyectos. Sí, en todo caso, en la misma página de Europeit aparece un buscador, ¿no? de convocatoria, ¿no? Sí, claro. En la página aparece, y obviamente tú encuentras una convocatoria, digamos, que para Perú, el instrumento de derechos humanos, por ejemplo, para Perú, ves que ha salido una convocatoria, entras a la convocatoria y ahí te van a aparecer toda la documentación que tienes que presentar, desde la guía del solicitante. Ahí te aparece todo. Todo. En general, los documentos que te vas a encontrar seguro son la guía del solicitante, la convocatoria. Lo primero es la convocatoria, claro, que es como un resumen, como un resumen de la guía, ¿no? Es decir, esta convocatoria es para esta prioridad, es para estos países, necesitamos proyectos que vayan de este número de socios a este número de socios, necesitamos de este número de años a este número de años, y que los proyectos sean, en ocasiones sean, que sean de esta cantidad a esta cantidad de financiación. Entonces eso es como un poco el marco fundamental donde te estás moviendo. Después te aparece la guía del solicitante, que es donde ya se extienden qué gastos son elegibles. En algunos casos dicen cuidado con el personal, porque solamente admitimos personal de formación o personal. Ahí es donde te van a ir al trazo fino, que decimos en España, ¿no? A lo concreto, a lo más concreto, y hasta descender. Es un documento en general bastante grueso, que son, puede ir desde 60, 70 páginas a 200, 300 páginas. Pero aprendes, trabajando un poco en este tema, aprendes cuáles son los elementos clave, ¿no? Que tienes que siempre mirar. Y es el tema, por ejemplo, de cuáles son los gastos elegibles, cuáles son las prioridades, es de nuevo ampliar la información que ya tienes, ¿no? Hay otras partes que son más de discurso, ¿no? Y mucho documento administrativo. Y después, entonces está la convocatoria, la guía, después te aparece normalmente el formato, el formulario, cuál es el formulario donde tienes que hacer tu propuesta y tienes que respetar mucho, por ejemplo, si te dan cantidades de caracteres específicas, tienes que respetarlo absolutamente, tienes que seguir el orden, no puedes cambiar el formato, tienes que presentarlo en ese formato y normalmente tampoco se pueden hacer anexos, ese tipo de cosas, porque al final pensad que hay muchísimos proyectos que se presentan, entonces tienen que tener un grosor relativamente pequeño, ¿no? Dentro, para que puedan hacerlo. Te aparecen, y después, además de esta parte que es un poco de la presentación, normalmente también te aparece una guía de implementación, donde se te dice cómo se tendrán que implementar, donde se indica cómo se firmará el contrato, qué tipo de contrato, un modelo del tipo de contrato que se va a firmar, un modelo de los informes que tendrás que ir presentando, pero eso ya normalmente no lo miras tanto, porque es para el caso de que se apruebe, ¿no? Y toda la información que necesitas realmente está entre la convocatoria, la guía del solicitante y el formulario de presentación, que es lo que tenéis además para esta práctica. Claro. ¿Vale?
A ver, Bernard Bernie nos dice, los dos factores más importantes en la etapa de evaluación serían financiamiento. ¿Cómo se cubría la parte que no financia la Unión Europea? ¿Y qué indicadores utilizaría para medir resultados? Vale, ¿qué indicadores utilizaría yo? Depende del proyecto. Vale, la parte de cofinanciación es muy importante, es uno de los principios de la Comisión Europea. No hay subvenciones al 100%, siempre se exige una cofinanciación. En algunas ocasiones, para algunos programas específicos, los Estados miembros, en el caso de Europa y en otras ocasiones de los terceros países, asumen gran parte de la financiación. Normalmente es el 80-20 o el 35-25. El 75 de la Unión Europea o el 80 de la Unión Europea y el 25 de los socios o el 20. En ocasiones, o la región o a nivel nacional se asume parte de esa financiación, con lo cual quedarían un 2 o un 3% realmente para los socios del proyecto. Pero, ¿cómo se financia esa...? A ellos no les importa, siempre que sea... No les importa. Es decir, siempre que lo que les importa es que no puede ser europea, no te puede venir, no puedes hacer doble financiación. Claro, si te viniera, en ese caso, si te viniera fondos de la cooperación española, sería europea. No, a ellos no les importa. No les importa, lo que no puede ser es de la Unión Europea. De la Unión Europea. No pueden ser financiación de la Comisión Europea, no puede ser de otro proyecto europeo. O sea, tú tienes proyectos europeos y financias la cooperación uno con otro. No puede ser así. Si es de la financiación, la alemana o de la eso no les interesa, del Banco Mundial, de cualquier organismo internacional es perfecto. O incluso de donors, ¿no? de donantes, sí. O de empresas, o de distintas maneras. Realmente no les importa siempre que no sea financiación europea. Normalmente, como si no tenemos esa financiación de bancos, del Banco Mundial o agencias de cooperación de otros países, ¿qué es lo que generalmente se hace? Lo que generalmente se hace es, como os comentaba, las propuestas que tenemos que presentar son de temas que nos interesa, que nuestra organización ya está trabajando. Entonces, uno de los temas que se puede hacer es que si tenemos previsto que para los años siguientes vais a desarrollar una serie de acciones y tenéis financiación para esas acciones a través de, si sois una ONG, a través de los socios o otro tipo, pero o porque ya os financian desde hace 3 o 4 años, el ayuntamiento os da una financiación para la realización de un festival, ¿no? Y sabéis que va a ser el año que viene, que es el periodo que tú prevés que el proyecto se va a implementar, ¿no? Tras la aprobación por la Comisión Europea. Esos proyectos que ya tenéis y que tenéis financiados, pero que no están ejecutados, evidentemente, sino que son de futuro, pero tenéis garantizada, entre comillas, su financiación, y tiene sentido, los incluyes dentro de tu propuesta. Entonces, eso realmente supone la parte que tienes que cofinanciar. Esa es una de las medidas, es de incluir dentro de la propuesta, siempre que sea coherente, las acciones que ya sabes positivamente que vas a realizar y tienes una cierta financiación para ellas. Esa es una manera de cofinanciar. Otra manera de cofinanciar es que tú, independientemente del tema de personal, ¿no? Tú, independientemente de lo que contrates específicamente para el proyecto, que te lo financia evidentemente el proyecto, tú tienes, por ejemplo, un contable que está haciendo la contabilidad de tu organización durante el año. Tienes a una secretaria que está trabajando, o un secretario que está trabajando con todos los temas de administración. Tienes a un presidente al que toda esa financiación que tú pagas, un porcentaje de su sueldo, en el caso de que José presente el proyecto que comenta, él viene pagado no por el proyecto, sino por la WIM, desde otro tipo de financiación. Entonces tú puedes justificar un porcentaje, no el 100%, evidentemente, porque, bueno, pues el presidente o el contable o la contable o el administrativa no va a trabajar al 100% generalmente para el proyecto, pero su parte del trabajo que ya viene pagada por parte de la organización también se puede incluir como cofinanciación. Y un poco un truco que no es que no sea legal, sino quiero decir que es muy legal, pero hay una parte que es la administración general, los gastos generales, que en general no se tienen que justificar. En general, la luz, el agua, la limpieza, el internet, todo ese tipo de cosas no se tienen que justificar y normalmente suponen el 7%. Tú, cuando haces tu presupuesto, en el ejemplo que os hemos puesto, que os hemos planteado
para el ejercicio de la tercera lección, hay un modelo de presupuesto. Y si veis, hay una parte que es gastos indirectos, ¿no?, que están relacionados con el tema de los gastos generales. Y normalmente se aplica de manera automática del 5 al 7 sobre lo que te sale de gastos indirectos, que es realmente la realización del proyecto. Generalmente ese porcentaje no se tiene que justificar, salvo que te hagan una inspección. Desde hacer una inspección te tienes que empezar a sacar las facturas de luz y agua. Entonces, lo que normalmente hacen las organizaciones es que realmente ese porcentaje de gastos generales, es cofinanciación que ya no tienes que realizar. Si tienes una cofinanciación del 20%, te dan el 80% del proyecto. Si tienes el 20% y tienes de gastos generales un 7%, realmente la cofinanciación real que haces es del 13%. Si además justificas que parte de tu personal ha estado colaborando ha estado trabajando para el proyecto, temas de contables, temas administrativos, temas de decision making, ¿no?, de decisiones a nivel de presidente, directores, y justificas que un porcentaje de su sueldo también se ha dedicado a esto, realmente la cofinanciación es realmente pequeña o inexistente en muchas ocasiones. Lo siento que ha sido un poco largo, pero es un poco complejo de hay comentar. fórmulas, ¿no? En todo caso, obviamente la conferencia se presta a una discusión muy larga. Y acá con Josefina ya no nos podrán ver, pero estamos con los ojos ya rojos, porque hemos estado con el intento desde temprano, de las 7 de la tarde, que se frustró por temas técnicos, y ahora ya son 10:21. Sí, porque además estamos trabajando, yo estoy trabajando desde las 8 de la mañana. Sí, Creo que José prácticamente igual. Igual, y nada. Que bueno, yo quiero cerrar con esto. Igualmente les invito a poder compartir las preguntas que hayan tenido, ¿no? Sí, o sea, decir, podemos abrir en el foro de consultas se puede abrir una sección de las preguntas que hayan quedado, que no hayan sido podido responder, que no por tiempo no se haya podido hacer, y con Josefina intentaremos resolverlas. Yo lo que les quiero comentar, que de acá hoy ya empezamos el módulo de Cristiano. Cristiano está trabajando, es un experto en todo el tema de licitaciones, que es un aspecto también muy interesante que deberíamos revisar como otra posibilidad, más allá de las subvenciones, que puedan ser de beneficio para nuestras instituciones, ¿no? Intentaremos esta semana transmitir esta conferencia, ponerla en el campus. Y bueno, yo les invito a añadir los documentos que hemos comentado. Claro, y a añadir todos los documentos que hemos comentado. Y nada, yo les invito a seguir como han estado siguiendo en el campus. La verdad que estamos muy contentos. Lamentamos mucho los errores que podamos tener. Es un grupo muy grande, muy interesante. Y nada, que... Intentaremos también articular en la medida de lo posible en el transcurso, en función también de los trabajos de la tercera tarea, ¿no? En función de los proyectos de las ideas de proyecto que se vayan planteando, vamos a intentar articular algún espacio, vamos a intentar negociar algún espacio que dé continuidad en la medida de lo posible al taller y nos permita quizás avanzar en el desarrollo quizás de alguno de los proyectos que se planteen. Sí, perdón, nos comentan que la pregunta, lo del objetivo 9, la cultura, la lucha contra pobreza. A ver, esa pregunta, a ver si la puedo ubicar. Eso me parece un área de trabajo interesante, la del objetivo 9. Sí, sería la interacción económica de una población a partir de mejora del medio ambiente o de cooperar el área del territorio cuya población se ha empobrecido a efectos de un mal uso del suelo o se han visto afectadas por la degradadación. Te pregunto si tengo claro la definición. Sí, realmente el objetivo 9, pero estamos hablando de los objetivos que son de los 11 que se han definido a nivel de estrategia Europa 2020, que es la Biblia, entre comillas, de la financiación europea. Toda la financiación se tiene que regir por uno de esos, o por varios, de esos objetivos temáticos, ¿de acuerdo? Que están incluidos en la lección 1. Entonces, para la pregunta específica que me comentaba una de las compañeras, ¿cómo se define el desarrollo sostenible? Se define a partir de esos cuatro objetivos temáticos de los 11 planteados, que son, los comentamos, el 2, el 4, el 6 y el 9. Y el 9 es el específico de inclusión y lucha contra la pobreza. Evidentemente, la cultura es uno de los pilares a la hora de abordar las estrategias
de desarrollo sostenible y de lucha contra la pobreza, que están incluidos dentro del ámbito de desarrollo sostenible. O sea que la definición la tienes muy bien, pero ten en cuenta que el objetivo 9 es más amplio, porque no habla solamente de cultura. Al nivel de la inclusión se puede llegar desde distintos ámbitos. La cultura es uno de ellos, pero no es el único, ¿de acuerdo? Yo os aconsejaría que os releyeseis la lección 1 en donde se especifican los objetivos temáticos y además cómo después se unen con lo que se llaman rúbricas, ¿no? Que son los que establecen la cantidad de financiación que cada uno de los objetivos temáticos os dan. Es verdad que no tiene una aplicación inmediata en una convocatoria porque es conocimiento de cuál es el documento base de trabajo de la Comisión Europea, pero sí que os ayuda mucho a entender después la convocatoria, por qué quieren trabajar sobre un ámbito y no sobre otro. Y a la hora de la redacción de tu propuesta, no solamente tienes que hablar específicamente de la prioridad que te da la convocatoria, sino que tienes que relacionarla con la estrategia 2020. Siempre te van a pedir que, además de lo específico de la convocatoria, haya una relación que justifiques en qué medida estás respondiendo a la estrategia planteada, a la filosofía planteada de la estrategia 2020. Por eso no tiene un efecto inmediato, pero es un conocimiento importantísimo. Por eso os recomiendo que reviséis los objetivos temáticos de nuevo, ¿de acuerdo? Vale. Y una última pregunta que nos piden que les respondamos es, ¿podemos reenviar la tarea 3? ¿Nos habilitará a los que necesitamos reenviar para hacerlo en nuestro tema? Sí, efectivamente se le va a permitir reenviar la tarea 3, sobre todo a estas personas, a los que quieren trabajar directamente dentro de su ámbito de trabajo, ¿no? Sí. Esto se lo comunicaré a Adela, a la coordinadora virtual, para que les ayude nuevamente para que puedan renovar e insertar la tarea, ¿no? Probablemente lo ideal, ahora lo comentamos con ella y ella os enviará un correo, pero lo ideal sería que le notificaseis que tenéis la intención de sustituir la tarea para que ella pueda descargar o eliminar el documento existente que habéis cargado con anterior. Si vosotros no lo podéis hacer, la verdad que yo no lo he intentado hacer. Y o lo hacéis vosotros directamente porque quizás exista esa posibilidad, o si no existe porque no podéis eliminarlo vosotros y cargar el nuevo, que lo haga ella y para que os permita a vosotros cargar el nuevo. La fecha final sí que va a ser el 15, el próximo domingo, y no vamos a poder extenderla, sobre todo tampoco para no distorsionar el trabajo que Cristiano va a hacer, que es también muy interesante y que os va a proporcionar mucha información. Entonces, que le ocupemos un poco de su espacio, entre comillas, pero que no el desarrollo de la tarea 3 os quite tiempo para el trabajo que tenéis que hacer dentro de la lección siguiente, ¿no? Vale. Bueno, en todo caso, les agradezco mucho la paciencia, les agradezco mucho la atención que han brindado a esta conferencia. Esperamos que les haya gustado, que la temática, la verdad que es una temática muy fascinante. A mí la verdad una de las cosas que me gusta mucho, que me mueve mucho estar en ese tema es conocer todos esos aspectos no tan complejos, ¿no? Pero tan complejos pero a la vez tan cercanos, ¿no? Que también, digamos, que son totalmente viables, ¿no? Sí. Sí. Les agradezco bastante y bueno, les invito a seguir con el módulo de Cristiano, todo el tema de licitaciones. Se planteará una conferencia con Cristiano en este mismo sentido. Ya la fecha la indicaremos en estos días, estaremos indicando la fecha en la que se dará su conferencia, ¿no? Igualmente yo tendré, antes de terminar el curso, y haremos una conexión conmigo directamente para ver las posibilidades más allá del curso, ¿no? Las posibilidades de colaboración en este nuevo marco europeo que se presenta para el siguiente año, ¿no? Y del cual estamos muy atentos desde la WIN. Sí, ¿no? Sí, porque además es cierto que, como os comentábamos al principio, realmente los 2 primeros años, el primer año es un año de in between, ¿no? Entre medio del periodo anterior, que todavía no se han definido los instrumentos. Normalmente los instrumentos salen a final del primer año, en este caso se aprobaron a finales de 2014. En el 2015 se han trabajado en la definición de las estrategias país, en la definición del marco plurianual para Latinoamérica o para otras zonas geográficas, y realmente hay convocatorias porque hay financiación todavía que es remanente del año anterior, pero realmente la cantidad más importante de financiación se va a poner a disposición a partir del año que viene. Entonces, este curso también en ese sentido es muy
muy acertado en cuanto a calendario, ¿no? En Sí, cuanto a claro. tener un poquito de tiempo para planificar y para desarrollar una buena idea de proyecto con un buen consorcio, ¿no? Y que se puedan presentar a partir de enero, febrero, marzo los proyectos a la Unión Europea. Entonces, mucha suerte. Mucha suerte, muchas gracias y nada, que estamos yo estoy acá permanentemente con ustedes, cualquier cosa, cualquier consulta y seguimos conectados. Bueno, gracias Josefina por todo y Gracias a nada, vosotros. a dormir. A dormir. Bueno, a irnos de cervezas. Venga, hasta luego, muchas gracias. Gracias, hasta luego.